Sí, ¿Todos me escuchan? Sí, Rab. sí, fuerte y claro. Sí, 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 Ok, escuchamos. ok. Hay varios acá. נתן, טוב, יש כמה עם מיקרופון עם פס. מה זה אומר? שהם סגרו? שהם עכשיו, כשהם ירצו לדבר, הם יפתחו. הבנתי, בסדר, ok. Bueno, nos encontramos hoy en día para charlar un rato. Pueden escucharme y también yo los puedo escuchar, pueden preguntarme preguntas. Vamos a conmemorar hoy el día de la salida de Noé del arca. En la Torá está escrito que el día 27 del segundo mes, Noah abrió el arca y de ahí salieron a poblar el mundo. Dice, hay una discusión entre los sabios cuál es el segundo mes. El segundo mes es Heshvan, este mes que estamos ahora, o el segundo mes es Iyar. La mayoría de los comentaristas dicen que es este mes, el Heshvan. Entonces nosotros conmemoramos el Día Mundial de las Comunidades Noahidas, el día en el cual nosotros también festejamos la salida al mundo, porque no sé si ustedes saben, pero los judíos no llegaron del extraterrestre. No son extraterrestres, son descendientes de Noah como ustedes. ¿Entendieron? Sí, ¿Aló? ¿Ok? sí, entendimos. Si los judíos Sí. eran extraterrestres, ¿Entendido? si los judíos eran extraterrestres, tenían antenas. Entonces, al no tener antenas, esa es la prueba definitiva de que son seres humanos. ¿Entendido? Sí, Rabino. Ok, bueno, seguimos. Hay una... ¿Ustedes qué piensan? Primero, hay muchas especies de animales en el mundo. Una de las preguntas que surgen ya en los comentaristas de que cómo pudo ser que Noé puso en un arca que no era demasiado grande, ¿ok? Era grande, bastante grande, pero no podía de ninguna manera abarcar la cantidad de especies y subespecies de todos los animales que hay en el mundo. Entonces es una cuestión de cómo puede ser de que hay varias especies primero que no existen en esta zona, en la zona del Medio Oriente. Por ejemplo, el canguro. El canguro es en Australia. Es una especie endémica de Australia. ¿Cómo llegó el canguro? ¿Cómo llegó el oso polar? No existe. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser de que esas especies estuvieron en el arca? Y si no estuvieron en el arca, entonces estuvieron en el diluvio, ¿cómo viene el asunto? Entonces hay tres tipos de ideas para responder esta cuestión. La primera explicación es de Nachmanides. Nachmanides, uno de los más grandes comentaristas de la Biblia y del Talmud, hace 750 años, 700 años, en España, él dijo de que ciertamente, de manera natural, no pueden haber esa cantidad de especies, pero era todo un milagro. Es decir, el asunto del arca de Noé, el solo hecho del diluvio es un milagro de malo, un milagro que es un desastre, pero un milagro. El arca que sobrevivió ese desastre también es un milagro. Entonces, si ya estamos con todos los milagros, este es otro milagro, de que los animales tuvieron, todas las subespecies de los animales tuvieron adentro ¿cómo se dice? Del arca. Y si esto es una cosa milagro, el milagro no se puede cuestionar. Porque al decir la palabra milagro es como que estoy diciendo, bueno, ya está, no tengo ninguna explicación científica, ni explicación ética, ¿cómo se dice? Coherente. Entonces digo, es un milagro, terminamos, sí, terminé el asunto. Esa es una opción y ese es un comentario con unos comentaristas de la Biblia. Otra idea totalmente opuesta, otra idea que es de eruditos, también judíos, pero especialmente cristianos que creen en la Biblia de manera textual, que dijeron así, de que Noé, vamos a decir, hay dos tipos de elefantes, ¿no? El elefante africano
el elefante hindú. Y ocupa mucho lugar el señor elefante. Entonces, ¿qué hizo Noah? Noah trajo dentro de la, ¿cómo se dice? Del arca a un elefantito chiquito. Y una elefantita chiquita ocupa menos lugar. Y les dio como una especie de algo que los pueda llegar a dormir, para que no necesitan también tanta comida y tanto trabajo para mantenerlos. Y después, cuando salieron, se despertaron y poblaron el mundo. El africano y el hindú, porque eran bastante chicos. El pequeñísimo problema es que un elefante chico es un elefante. Es una cosa enorme también, ¿no? No es una cosa tan chiquita. Entonces, seguimos con la cuestión de que cómo puede ser que entraron. Aparte que ni aunque lo pongan chicos, se puede llegar a explicar la cantidad de subespecies que hay. Por ejemplo, ¿cuántas subespecies ustedes piensan que hay de avispas? Nuestros sabios en el tomo de Julín, en la página 67 creo, 66, algo así, nos dicen de que hay 100 tipos de avispas. Entonces, ¿trajo las 100 tipos? Y teóricamente sí, porque si no las trajo, ¿de dónde salieron? Pero 100 tipos de avispas, y terminamos únicamente las avispas, y qué hay con las abejas, y qué hay con esto, y qué hay con lo otro, no terminamos más. Entonces, totalmente una posibilidad de que haya pasado eso. Hay otra explicación de uno de los comentaristas de la época moderna, un rabino muy importante, de que explica así, de que primero, טבו כי יש כמה שהסתבכים. טבו. סליחה. לא, בסדר, רואים? אני רואה רק הבן אדם אחד. זהו פתח... בסדר. תגיד להם שהם יפתחו את si quieren poner las cámaras de ustedes, pueden ponerlo. Así los veo a todos. כן, שכולם יראו את כולם. ¿Ok? Así todos se ven a todos. Seguimos. Entonces, uno de los comentaristas se murió hace 30 años, él dijo así, de que primero es sabido de que hubo una discusión en el Talmud, en el tomo de Zbahim, que son ofrendas que se entregan en el templo, en la página 114, 113, que dice que hay una discusión dónde fue el diluvio. Si el diluvio fue en todo el mundo, incluida la tierra de Israel, o no en todo el mundo. En la tierra de Israel no. Entonces la discusión, dicen unos comentaristas, de que en la tierra de Israel no hubo diluvio. Y eso puede explicar de que las especies salvadas siguieron viviendo en la tierra de Israel de manera común, sin diluvio. Esa es una explicación factible. Pero él va más adelante. Dice así, de que Dios quiso exterminar a los hombres pecadores, las sociedades pecadoras enteras, porque no había cómo salvarlos, no había cómo intentar de salvar, y no hubo una salvación. Y dice así, de que en los lugares donde vivían esas sociedades fueron eliminadas. Pero lugares donde había gente común, gente que no era tan pecadora, gente que tenía una ética, que tenía una moralidad, en ese lugar el diluvio no fue. Y eso explica de que por ahí en Australia no hubo. Por eso había canguros. En el Polo Norte seguro que no había nadie. Entonces, ¿qué problema? ¿No va a matarlos al oso polar para matar a un hombre cuando no hay ningún hombre que vive por ahí, no? Digo. Y así explica de que el asunto del por qué hay muchas especies que no podían entrar en la arca y no entraron en el arca. Está muy bien. Siguen teniendo su posibilidad de vivir y no estuvieron en el arca. Ahora, yo digo, puedo deducir de varios comentarios de nuestros sabios, hay que entender, una de las más importantes creaciones de los sabios judíos es lo que llaman Midrash. Midrash son explicaciones de los sabios a versículos de la Torah. Tanto sean explicaciones que tienen que ver con leyes, vienen a ser explicaciones halajicas se llama, o tanto tiene que ver con explicaciones de explicación de versículos. Y confrontar versículos que se oponen y demás y demás y demás. Eso no tiene nada que ver con la halajá, pero son muy importantes. Ahora, en el Midrash, hay varios Midrashim, varios tipos de citaciones del Midrash,
en el cual está escrito teóricamente de que hubo otros hombres que sobrevivieron al diluvio. Es decir, vivieron antes del diluvio y también después del diluvio. ¿Y cómo se puede explicar? Si en el versículo está escrito específicamente que todos los seres humanos murieron y se quedó únicamente Noah y los que quedaron en el arca. Para entender eso hay que entender de que nosotros como judíos no podemos cerrar los ojos y decir, no, eso pasó así y ya está. No existe. La viuda Leví nos enseñó de que no puede ser de que la Torá contraría algo totalmente probado de manera científica. Es decir, vamos a decir de que hay 3 tipos de razas: el hombre negro, el hombre amarillo y el hombre blanco. Vamos a decir de que por suerte, no sé cómo, a Noah le salió un hijo negro, un hijo amarillo y un hijo blanco. Y de ahí se fomentaron y salieron todas las razas del mundo. El pequeñísimo problema es que no puede ser que en un marco de 6.000 años, menos, haya tanta diferencia. Porque vamos a decir, por ejemplo, la raza negra. Raza negra, oriente, que sale de África. ¿Ok? ¿Cuántos tipos de subraza ustedes piensan que hay? Me gustaría escuchar su pregunta, su respuesta. ¿Cuántos tipos de razas subnegras hay? No, subrazas negras. Wow. ¿Cuántos? Como 10, 20. Más o menos 10. ¿Por qué? Están los que son de color negro abajo del Sahara occidental. Están los del oriente, que vienen a ser Etiopía, Somalia y demás. Son diferentes en cuerpo. Los de occidente son mucho más grandes que los de oriente. ¿Ok? Por eso fueron llevados esclavos a América. Y por eso, de cierta manera no pensada, vamos a decir que una persona de color negro lo capturaron y lo llevaron como esclavo a América. Y también llevaron alguna que otra esclavos y esclavas. Entonces, el primo se quedó en África. Hoy en día, ese primo que no salió a América es 10 centímetros más chico en toda proporción que el primo que vive en Estados Unidos, 200 años. ¿Por qué? Porque ¿a quién llevaban esclavos? Gente fuerte. ¿A quién llevaban esclavas? Gente fuerte. El viaje, había que sobrevivirlo el viaje. Eran condiciones totalmente inhumanas, que fueron llevadas especialmente por holandeses y portugueses, que los llevaron a vender hasta a América. Y con los que quedaron quiere decir que eran fuertes. Ahora, si se casa un fuerte con una fuerte, ¿qué sale? ¿Qué sale? ¿Un niño débil o un niño fuerte? ¿Pueden contestar? ¿Me escucharon la pregunta? Sí, un niño fuerte. No fuerte. El niño fuerte se casa con una niña fuerte. ¿Qué sale? Otro niño fuerte. Y así van viendo de 200, 300 años, 400 años, fuertes. Y acá es uno fuerte, uno mediocre, uno fuerte, uno mediocre. Entonces, en 300 años es una diferencia racial. Pero aparte, que miren, en Occidente son más grandes que los de Oriente. Siempre. ¿Ok? Abajo de eso está la raza Bantú. Abajo de eso está la raza Pigmeo. Abajo de eso está la raza que vive en el desierto de Kalahari, que son finitos así. Abajo de eso los Zulu, que son de Sudáfrica. Es decir, hay tantas subrazas que no puede ser que salieron hace 6.000 años de un solo negro y una sola negra que eran los hijos de Noah. Aparte que es algo totalmente extraordinario. ¿Cómo puede ser que Noah tuvo un hijo negro, un hijo amarillo y un hijo blanco? Chinos. ¿A ustedes les parece que todos los chinos son lo mismo? Todos se llaman chin y tienen ojos así. No. Un chino sabe detectar quién es chino, quién es japonés, quién es coreano, quién es Vietnam, quién es de Laos, quién es de no sé dónde. Saben cómo distinguirse. A nosotros nos cuesta, pero a ellos les sale muy bien. Entonces, ¿cómo puede ser que todas esas subrazas salieron de un hijo que le salió a Noah medio achinado? Los blancos lo mismo. Y eso todavía no explicamos qué pasó con los indios de América. Entonces, ¿qué hacemos?
¿Cómo solucionamos el problema? Entonces uno puede decir, milagro, y terminamos la discusión. Científicamente usted tiene razón, pero fue un milagro. Como dijo Nos Márquez. Pero uno puede llegar a decir también otra cosa. De que hubo el cuento del arca con un diluvio que hubo, aparece en culturas en todos lados. Aparece en culturas europeas, en culturas de Centroamérica, en culturas de Sudáfrica. Es decir, hubo algo que más o menos mató a mucha gente de la humanidad. Sin sobreviviente, con sobreviviente no es el asunto. Pero hubo una especie de catástrofe mundial en muchos lugares. ¿Qué pasa? Una especie de catástrofe mundial. En esta catástrofe mundial no hay ninguna... Puede ser de que Dios, como le dijo a Noé, Señor Noé, usted haga un arca y ponga todos los animales adentro. También hubo un australiano que era un buen tipo. Y Dios le dijo, ¿sabe qué? En Australia son todos una porquería, los voy a matar a todos. Pero usted parece un tipo bastante bueno. Haga un arca, salve su familia y salve también algún canguro y algún koala y alguno de estos. Y eso es lo que hizo el tipo de Australia. ¿Qué pasó? ¿Hay alguna pregunta? No, déjame meter. ¿Alguno quiere preguntar algo? No, pero אם מישהו רוצה לדבר, איך הוא עושה? הוא פותח את עצמו. Bueno, el que quiera hablar, tiene que abrir manualmente su micrófono y puede hablar, ¿ok? Para que no haya ruido en contexto. Seguimos. Entonces, no hay ningún problema de que hubo varias arcas. Hubo un arca acá, otro arca allá, otro arca allá. Entonces, sí, hubo una arca de un negro bantú y otro arca de un negro etíope y otro arca de un negro occidental. Un arca de un indio sioux, un arca de un indio que después salieron de ahí los aztecas, un arca de otro indio que de ahí salieron los incas o algo así, otro arca de los guaraníes, otro arca de los patagones, y así en todas las razas. Hubo por ahí muchísimas arcas. Pero el problema está de que si yo digo así, está totalmente deducido en la migración que hubo varias arcas. No está explícito, pero eso es lo que sale con la única... ¿Lo escucho? ¿Alguien preguntó algo? No estamos. No. Entonces, al decir así, soluciono muchas cosas. Primero soluciono que no hay ninguna contraversión entre la ciencia y la Biblia. Porque la Biblia habla de un arca. ¿Y por qué no habla la Biblia de los demás arcas? Porque la Torá quiere hablar del pueblo de Israel. Y de la misión del pueblo de Israel con toda la humanidad. Y eso tiene que ver cuando empezó con nuestro patriarca Abraham. Pero no se puede empezar con Abraham así de la nada. Entonces tiene que decir, ¿Abraham de dónde salió? De Noé. ¿Y Noé qué pasó? Y Noé era un buen tipo que al final Dios lo salvó porque hubo una especie de desastre mundial que se llamó el diluvio. Es decir, hacía falta una especie de marco contextual para poder explicar de dónde salió el patriarca Abraham. Y la misión que tuvo, y la promesa que Dios le dio de ser el padre de todas las naciones. ¿Qué significa padre de todas las naciones? Que él tiene una especie de obligación moral con todas las naciones del mundo. Ahora, esa posibilidad salió, por eso se da el marco de la Biblia. Es decir, la Biblia habla únicamente del sector que tiene que ver entre, si ustedes conocen más o menos el mapa, el mundo asiático, como decía, está dividido en dos. Está Siberia, con la muralla del Himalaya y el desierto de Punjab. De ahí, para un lado, de ahí habla la Biblia. De ahí para otro lado, no habla la Biblia. No porque no existen, existen. No porque no son importantes, son importantes. Pero de ahí nos salió Abraham, que es el que tiene que arreglar todo el lío que hay en este mundo. ¿Entendido? Entonces la Torá no puede hablar de todas las naciones del mundo, porque si no, no se entiende qué tiene que ver con Abraham. Entonces, empezamos de Abraham. Para empezar por Abraham, hace falta empezar de Noah, que tiene que ver con esta zona. Si la Torá no está despreciando a los demás pueblos. No, pero está enfocándose en uno para que ese uno pueda llegar a
a encontrar su misión en este mundo y arreglar el mundo. También después del Brit Milá y también antes del Brit Milá. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí. Sí. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Yo Sí, quisiera entonces- saber, entonces, la palabra noágida no se refiere a descendientes de Noah. Todos somos descendientes de Noah. De Noah. El asunto de Noahida es la creencia de que Dios dio leyes a Noah y a sus hijos, que son leyes universales, éticas, y que esas leyes no son nada más 7, son 7 que se vienen a ser más de como 70, que son leyes para poder vivir en un mundo mejor. Y son leyes que obligan a la gente de todo el mundo a ir por ese camino, según la explicación de los sabios del pueblo de Israel. ¿Entendido? Es decir, el noajismo no es otra cosa que es, bueno, uno puede ser de tal religión y también es noajida. No, no. Porque ser noajida significa creer en Dios de manera como Noah creyó, que era no una creencia aparte de la creencia idólatra de él, sino no puede ser cristiano y noajida. No hay ningún problema que se quede cristiano. Pero noajida no viene con cristiano, porque el primer precepto que tienen los noajidas es no ser idólatra. Y el cristianismo en sus distintas ramas, distintos porcentajes, sí es de cierta manera idólatra. En el momento en que se divide en Dios en 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son 3. No estamos en contra de eso, que quiere creer en eso, que viva su vida. Pero no es lo que está escrito en la Torah y no es lo que Dios le dio a Noah. Dios le dio a Noah una ley de creer únicamente en un solo Dios invisible, todopoderoso, creador del mundo y conductor del mundo hasta el final de los días. ¿Entendido? Sí, entendido. Pero si hay múltiples arcas, eso implica que los descendientes también surgieron de más arcas también, ¿verdad? Sí, señor. Pero el asunto es que también cuando salieron de las otras arcas, vamos a decir de que salía, que hubo otras arcas. No está escrito de manera textual. Está deducido de ciertas mitraciones de que hubo otras arcas. Ahora, vamos a decir que salieron. Ustedes se piensan de que abrió el arca el señor Chin Kin Pan en el valle de Chungkongpung, en China. Salió ahí de la barca. La esposa y los hijos y todos los chinitos. Salieron de ahí. Ustedes pensaron de que salieron y Dios les dijo, bueno, lindo día, No, Dios también le dio leyes. Le dio una forma de comportamiento para no volver a destruir el mundo, para que el mundo no se arruine de vuelta. Dios hizo todo este lío. ¿Salvó a gente para qué? ¿Para que haga el mismo error que hicieron antes? No. Entonces le dijo a él, a Chin Kin Pung, en el valle de Chung Kung Pan. Hay que acordarse, No sé si hay un valle así, no sé si hay un tan Chin Kin Pung. No sé si Chin Kin Pung debe haber, porque son todos un montón de chinos. Entonces, le dio a una especie de ley. ¿Entendido? Sí. Sí, rabino, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sí, rabino, buenos días. Quería saber, los latinos, nuestra raíz, latino, ¿de dónde venimos? Por favor, gracias. ¿Los latinos de dónde? Hay latinos de España que son descendientes de visigodos, ostrogodos, y demás pueblos que pasaron por ahí, y de romanos, y de judíos, y demás. Y hay latinos que vienen de Italia, que son descendientes o de las hordas que conquistaron Roma al final de la época romana, o nativos romanos o etruscos o demás que vivían por esa zona antes. Si no hay raza latina. Latina es una lengua, son lenguas, no son razas. No puedo ser latino sin tener raza latina. Yo soy latinoamericano, nací en Argentina, no soy latino, soy judío, no soy latino. Gracias, rabino. Yo pensé que éramos una raza, los latinos. No, es una forma de vivir, más o menos. Es una especie de lengua y tiene sus especies de marco social, económico, cultural, pero no es una cosa que uno puede decir de que uno es latino de sangre. No hay latino de sangre, no existe latino de sangre. Son lenguas que salieron del latín, incluso el rumano. ¿Qué tenemos que ver con el rumano? Nada, pero como el rumano es una lengua que sale del latino, el rumano, el idioma rumano, entonces son latinos, pero no son latinos, son europeos, pero importa, el idioma de ellos es un idioma latino. ¿Entendido?
Raf, yo tengo una Gracias, pregunta. Rabino, la aclaración. Sí, ¿quién quiere preguntar? Menashe, Menashe, sí, escucho. ¿cómo está Raf? Sí, gracias a Dios. Raf, una consulta. ¿Las otras arcas, Dios habló con cada líder de esa arca? Es decir, esas personas de una u otra manera también tenían nebuá. Que Dios ¿Tenían les hablaba. también qué? Leyes. Nebuá, hablaban con Dios. ¿Eso me está diciendo? No, le explico. Hay una especie de comunicación con Dios, que puede ser un poco menos que la profecía. Pero estoy seguro de que si Dios salvó, otra vez volvemos, Chinkin Pan, que se cayó se dejó en el arca, en el valle de Chuncumpong, me imagino que cuando abrió el arca, cuando se secó más o menos la tierra y pudo salir, Dios le dijo algo, ¿no? Parece una soberana estupidez de Dios no decirle. Entonces le debe haber dicho algo. Mire, chinito, hace falta comportarse bien. No sea degenerado como la otra generación, porque si no le voy a tener que exterminar a usted. Es decir, hubo algo, seguro. Y en la Guemará, ¿hay alguna Guemará en el cual diga eso? No, hay Midrashim, por ejemplo, que dice de que hay un reino de los hijos de Caín. ¿Y cómo hay un reino de los hijos de Caín si toda la simiente de Caín se murió? Entonces dice, no, hay un reino que estaba alejado, porque Caín se fue alejándose del paraíso, y hizo un reino, y eso no bajó el diluvio. O está escrito que Og, el rey del Bashan, sobrevivió el del diluvio. Hay muchos de estos midrashim que la deducción única es que hubo otra cosa. Y la única explicación que puede llegar a compartir también con el asunto de las distintas razas animales y las distintas razas humanas. Es la única explicación que yo conozco que puede llegar a explicar. O la primera explicación que expliqué, de que, como dijimos, no en todo el mundo cayó el diluvio, sino únicamente en sociedades podridas, sociedades que Dios quería exterminar. En demás lugares siguieron viviendo. ¿Entendido? Entendido. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, seguimos. יש איזה אחד, חוסה מצ'אדו, שאומר שלא שומע אותנו. זה בעיה שלו, אנחנו כולנו שומעים. זה בעיה של רמקול שלו. El señor José Machado, usted tiene un problema con su micrófono, por eso no escucha. Hay una pregunta acá, si se pueden celebrar festividades judías y cómo bendecir a la comida. Y si se puede leer los libros de los Salmos siendo noahida. Entonces voy a explicar. Está escrito en Maimónides de que una persona que es noahida, si él quiere recibir y cumplir aparte de los preceptos que está obligado a cumplir, quiere cumplir alguno que otro precepto de la Biblia, puede hacerlo. Hay ciertos preceptos, por ejemplo, que dicen que no. Por ejemplo, ponerse las filacterias o cumplir Shabbat, quien dice que no. Pero las demás festividades, como celebrar la salida del pueblo de Israel de Egipto, por ahí sí lo puede cumplir. O la entrega de la Torah en Shavuot, seguro que lo puede cumplir, porque en Shavuot, en el día de la fiesta de la entrega de la Torah, nosotros recibimos, hay quien dice dos Torah. Una Torah escrita y otra Torah oral. Pero en serio son tres. Recibimos la Torah escrita, la Torah oral y la Torah de los noahidas, que el pueblo de Israel se la tiene que entregar a toda la humanidad. Eso también fue entregada al pueblo de Israel en el monte de Sinai. Entonces, sí se puede de cierta manera hacer una especie de festejo. Si quieren, no está obligado. Y recibe su recompensa, seguro. No es más recompensa que una persona que está obligada a hacer. Otra cosa que pregunta, Raf. ¿Qué? Tengo otra pregunta, Raf. Lo que acaba de decir... No, espera un segundo que quiero contestar a Stephanie, porque me está preguntando varias preguntas. Si se puede bendecir a la comida, no hay ningún problema en bendecir la comida. Es más, es mejor todavía bendecir la comida. Es acordarse de Dios antes de comerse un triple hamburguesa con mostaza, cebollita y tomate. Es decir, hay que acordarse de que aparte hay que pagar la hamburguesa, y tenemos colesterol bajo para poder comer un triple hamburguesa con cebolla, tomate y no sé qué otra porquería más. Entonces hace falta acordarse de que hay un Dios que nos dio la posibilidad de comer, ¿no? Entonces seguro que no vendría nada mal bendecir a la comida antes. Puede decir también las bendiciones que bendicen los judíos. No hay ningún problema. Si se puede leer ¿cómo se dice? Los salmos. Sí, no hay ningún problema.
Los salmos están escritos en la Biblia que viene a ser para toda la humanidad. Entonces, un salmo es una cosa muy importante, ayuda mucho a la persona de pensar bien, de sentirse bien. Es decir, el rey David, que él compuso la mayoría de los salmos, él tuvo varias épocas en las cuales él tenía mucho éxito, épocas en las cuales estaba muy perseguido y de muy bajo nivel, y con todo eso él siguió creyendo en Dios. Por eso el llamado del rey David a Dios es un llamado que habla también nosotros en distintas circunstancias. Por eso es muy apto y es muy recomendable para cualquiera. Yo trato de todos los días leer los salmos y hay muchos que leyeron salmos y no se murieron de eso. Se murieron de otra cosa, pero no de eso. No mata a nadie. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Rab. Lo que acaba de responder con respecto a que un no judío puede celebrar otras fiestas, ¿en dónde está la línea para diferenciar que el no judío caiga en crear una nueva religión? Si él lo hace porque el pueblo, es una buena pregunta. Una persona que es noají dice, yo ahora festejo el día de Pesaj. Pero como el día de Pesaj sale el miércoles, y la verdad el miércoles estoy en la mitad del trabajo y no tengo todo el tiempo, entonces vamos a hacerlo jueves o el viernes. No. O lo hace como los judíos hacen o no lo hagan. Porque si lo hace como le da la gana, está inventando otra religión. ¿Entendido? Si lo tiene que hacer más o menos en la fecha, algo que tenga que ver con los judíos. Es decir, la posibilidad de una persona no quiere de cumplir con los preceptos en general, los 7, que son más de 7, no importa, y los demás que quiera recibir para él para cumplir, están condicionados de que lo haga según las explicaciones de los sabios de Israel. ¿Entendido? Si una persona es maometana, es islámica, entonces él, vamos a decir que según el Islam, cumple varios preceptos. ¿Es noajida o no es noajida? No. ¿Por qué? ¿Por qué lo cumple? Porque así dijo Muhammad. Entonces no es noajida. Una persona noajida es una persona que lo cumple porque así le entregó Dios le entregó a Moshe esa Torá en el monte de Sinai y fue entregada para nosotros según los sabios del pueblo de Israel. Muhammad acá entra, no importa, ahí no es una figura. Pero uno tiene que cumplir, si lo cumple por eso es un noajida. Si no, es un sabio, es un buen tipo, no mata, no roba, muy bien, pero no es noajida. ¿Entendido? Sí, tengo otra pregunta, Rab. Sí. Hoy en día, a través de las redes sociales, de una u otra manera, el movimiento noajida, al haber una ausencia de un guía, de un maestro que le enseñe, de una u otra manera está estudiando cualquier cosa por las redes sociales. Hoy en día nos encontramos con Bnei Noach que estudian temas místicos y realmente confundan a la gente. ¿Cómo enfrentar ese tipo de relaciones a través de las redes sociales? ¿Cómo enfrentar esa situación de no judíos estudiando Kabbalah, por ejemplo? Mire, la Kabbalah es algo que atrae a mucha gente. El asunto es que la gente que estudia Kabbalah piensa que estudia Kabbalah y únicamente está, ¿cómo se dice? Estupideando con la Kabbalah. Es decir, está diciendo, recitando cosas que no tienen la más perrísima idea de qué está hablando. Ni el rabino sabe, el que les enseña, ni él sabe, menos. Entonces, uno tiene que puede estudiar Kabbalah según la Torah, ¿no? Por eso tiene que tener mucho cuidado de quién estudia. Acá en este complejo, que son el Centro de Tecnología Mundial, no hay ninguno loco, como ustedes ven. Yo soy una persona totalmente normal, no tengo antenas, ¿ok? No soy el más normal del mundo, lo acepto, pero estoy ahí, más o menos. Entonces, traten de estudiar de gente que es normal, gente que no se intenta aprovechar su inocencia y tratan de aprovecharse de ustedes cualquier aprovechación. Hay que tener mucho cuidado con quien no estudia. Pero por eso nosotros ofrecimos nuestras clases, hay clases internéticas y demás, nosotros hacemos acá y pueden estar en contacto con nosotros para cualquier pregunta. Todos los días de la semana pueden llamar, pueden mandar mail, ahí pueden contactarse con nosotros y ver las clases mías o demás. Tengo cientos de clases, yo qué sé, como 200 clases ya grabadas en el website del Centro de Tecnología Mundial, y hay de otros rabinos y demás. Les conviene, no vendría nada mal. También para los judíos les conviene, no vendría también nada mal. ¿Entendido? ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, shalom, Rab. De México habla Francisco. Francisco, sí. ¿Qué pregunta? Ajá, sobre lo que estaba usted comentando
sobre hacer otros mandamientos. Por ejemplo, igual en un video de Nathan Menashe, decía que Sí. inclusive hasta uno podía tocar el shofar. Bueno, claro que como no tenemos quien nos enseñe, pero digamos, entonces, ¿cómo vas a aprender ese mandamiento? Pero, por ejemplo, la comida kosher es un mandamiento para No, para el pueblo no judío. teóricamente, Por ejemplo, el comer, pero por ejemplo, el comer puerco, por ejemplo. Bueno, ¿sí me escucha? sí, lo escucho Ajá. totalmente. Bueno, por ejemplo, el comer puerco, digo, si yo no quisiera comer el puerco y guardar más o menos bueno, no he estudiado bien las leyes de Kashrut ni nada, pero digo, bueno, por ejemplo, nada más voy comiendo ciertos alimentos que no, digamos que, aunque no sea en mi obligación, pero por ejemplo que no, digamos que yo no como puerco, pero que No hay no ningún tengo. problema. Usted está, al no comer puerco, está acercándose al camino de Dios y que recibe su recompensa. No recompensa como una persona que está obligado a cumplir, que es un judío, porque según la halajá judía, una persona que es, vamos a decir, hasta los 12, hasta antes de los 13 años, un judío no debe cumplir ningún precepto, no está obligado. El padre está obligado a enseñarle, pero él mismo no está obligado a hacerlo. Ahora, a los 13 años se considera una persona ya adulta y tiene que cumplir con todo. Dicen nuestros sabios de que todas las cosas buenas que hizo ese niño hasta los 12, hasta los 13 años, está bien, recibe recompensa, pero no la recompensa con una persona que está obligado a hacerlo y lo hace. Por eso una persona que usted es no agida, puede comer puerco, puede comer gusanos, calamares, lo que le dé la gana. Usted quiere decir, no, eso no lo quiero comer porque quiero acercarme al camino de Dios y demás, y demás, y demás. No hay ningún problema, lo puede hacer, pero con una condición. Primero, saber de que por ahí recibe menos recompensa una persona que está obligada, esta es la primera. Segunda, no pelearse con nadie por eso. Es decir, usted más si está casado y su esposa se muere por el cuerpo. Le gusta comer puerco y demás, y demás, y demás. Eso es lo que cocina, eso es lo que le gusta. Ok. Entonces, su esposa le prepara un puerco y usted dice, no, yo no como porque soy noajida. Entonces, se va a pelear con su esposa. Entonces, no le recomiendo hacerlo eso sin tener una especie de palabra, explicación a su esposa por qué lo hace. Porque si no, va a ser una especie de falta del amor en el hogar y eso es peor que no comer puerco para los noajidas. ¿Entendido? Ok. Sí, gracias. Y también tengo otra. En general, una regla que hay que saberlo, también para judíos, también para noajidas. Uno puede hacer algo extra, con la condición de que ese algo extra no va en cuenta de alguien otro o del mismo, de las cosas más importantes que tiene que hacer en su vida. ¿Entendido? Sí, entendí, Rap. Gracias. Y Okay. Tengo otra pregunta también. Sí. Por ejemplo, los rezos que se hacen, por ejemplo, en la mañana para el Yehudí, Sí. Por ejemplo, uno lo podría leer también, el rezo, por ejemplo, del Shacharit. Nosotros sacamos una especie de breve libro de oratorias para noajidas. No todos los rezos, pero lo pueden interesarse por nuestro website. Chile está rusin meala, que ni lo reclamo. Después de lo pueden ver, lo pueden pedir, pero vamos ahora a traducir todo el sidur, la ley, el libro de oraciones completa, próximamente en español, y van a poder verlo ahí. Ya está traducido al inglés, y están traduciendo a varios idiomas. ¿Entendido? Si necesitamos el apoyo, porque somos un lugar bastante humilde en recursos, para poder llegar a traducir ese libro de oratorias. Son oratorias que el rabino Sherky, que es el presidente de la institución, estuvo muchos meses sentados para ver qué entra, qué no entra, qué es aptable para noajidas, qué no es aptable. ¿Entendido? Sí, entiendo. Pero obviamente, usted puede rezar, haga lo que quiera. Siempre es bueno rezar. Santo nojida no sé, pero si quiere rezar con un texto, ¿es allá? Ok. Si quiere rezar un texto fijo, como dije siempre, tiene que fijarse si eso no molesta su trabajo. Seguro que no rezar cuando está trabajando como empleado, porque está robando
al que le paga su sueldo. ¿Entendido? Y demás. Sí, no, pero por ejemplo, antes, por ejemplo, en la madrugada, antes de, por ejemplo, a levantarme, Sí. por ejemplo, hacer una serie de rezos, así más o menos como, bueno, como lo hace el Yehudí. No hay ningún problema. Ajá. Y otra pregunta. Bueno, tengo también otra pregunta que Sí. como que no me ha quedado muy. Por ejemplo, por ejemplo, hay un rezo del Tikkun HaKlali de Rabbi Nachman. Son salmos. Ajá, los salmos, son 10 salmos, pero Sí. como que piden en los méritos de Rabbi Nachman. Entonces, se puede pedir en los méritos de los rabinos, por ejemplo, en los méritos, por ejemplo, yo puedo, cuando Sí. pida por algo, No hay problema, no hay problema. ok, si es lo que no, Bueno, nosotros tenemos que terminar la clase porque hoy damos clases en 12 idiomas. Entonces, ok, muchas gracias. el que viene va a llegar. Ahora les recomiendo esta clase de YouTube. Esta clase va a estar puesta en YouTube, espero mañana. Se pueden buscar, pueden mandarlo a sus amigos. Primero anoten mi mail. Mi mail es D de David, Shalem, S, D de David, SHALEM 1 @gmail.com. Otra vez, D Shalem 1 @gmail.com. Ahí pueden mandar sus preguntas, sus discusiones y demás. Y pueden también entrar al Centro de Tecnología Mundial en la página de español y pueden ver ahí las clases si tienen preguntas y demás, que seguro nos van a ayudar a todos. Lo más importante no es cumplirlos con los preceptos que no hace falta que lo cumplan, sino cumplir con los preceptos que tienen que cumplir. Que son los 7 preceptos de Noé y también la caridad y la donación y demás que uno debe hacer para hacer este mundo mejor. Nosotros también ofrecemos a gente que quiera aceptar en un tribunal rabínico el cumplimiento de las leyes noajidas. Nosotros hacemos acá, por lo general, una vez por mes, tribunales rabínicos, sienten 3 rabinos, yo también, y aceptamos a cada una de las personas que quiere recibir las leyes noajidas y puede recibirlas también, y recibir también un acta en el cual recibió las leyes noajidas frente a un tribunal rabínico, y eso no está nunca de más, está siempre a favor. ¿Entendido? Ok. Los dejo a todos, que tengan muchos saludos y muchas felicidades. Y no vendría mal, como es el primer día del año Noajida, es tomar un vinito o un whisky o lo que les dé la gana. ¿Entendido? Gracias. Rabino, muchas gracias. El próximo domingo también tenemos clase. No, en las clases son clases que están en la website, no directamente. Cualquier pregunta pueden preguntar por mail. El próximo domingo creo que tenemos tribunal rabínico para aceptar a gente que quiera recibir los preceptos de Noé. Pero les recomiendo ver, hay como 200 clases mías, pueden fijarse en el Centro de Tecnología Mundial y ver, hablo de muchísimos temas que tienen que ver con moralidad, con lo que sea, con todas las cosas que tienen que ver con vida noajida en todo el mundo. ¿Entendido? Sí, gracias, Rabino. Les agradezco a todos. Shalom lekulam. Ten contacto. Les agradezco. Okay.